T13 Noticias, impacto informativo. Pavoroso, voraz incendio consumió una recicladora en San Miguel Petapa. Inmigrante, buscaban el sueño americano y ahora viven una pesadilla. Previo al éxodo de Semana Santa, lo ponemos al tanto de los precios de los carburantes. Pandemia, 21 personas más perdieron la batalla contra el virus. Estados Unidos enciende las alarmas. Tiroteo en Nueva York, esparce el pánico. Asesinado a tiros en zona 11, una mujer resultó herida. Amigo televidente, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos ya T13 Noticias con la información más impactante de las últimas horas. Les recuerdo que mañana tendremos nuestra emisión completamente en vivo desde acá en la zona 11 de la capital guatemalteca, así que esperamos su preferencia, su sintonía. Por ahora vamos a ponerlo al tanto de las noticias más impactantes de las últimas 24 horas a nivel nacional e internacional. Vamos a iniciar con el resultado de un pavoroso incendio en un municipio aledaño a la capital guatemalteca. Un incendio fue declarado en una recicladora ubicada en la zona 10 de San Miguel Petapa. Durante la madrugada, los vecinos se percataron del humo y de inmediato alertaron a los cuerpos de socorro. Las llamas se propagaron rápidamente y amenazaban con extenderse a las viviendas aledañas. Dentro del lugar había gasolina, tiner, madera y plástico. Durante más de 5 horas, socorristas trabajaron para apagar el fuego. Utilizaron más de 45,000 galones de agua. Afortunadamente, no se reportan personas heridas. En el lugar se encontraba un guardián, quien al notar las llamas salió de inmediato. Tras controlar la situación, se procedió con las labores de descombramiento para evitar que el fuego se reactivara. Las causas del siniestro aún se desconocen. Autoridades ya investigan. Las pérdidas ascienden a más de 100,000 quetzales. Hablamos ahora de sucesos que marcaron la jornada y mucha atención. Nos vamos a ubicar ahora en una cevichería en la zona 1 de San José Pinula. En este lugar ocurre un ataque armado que ha dejado a 2 personas heridas. La emergencia fue atendida por bomberos voluntarios, quienes trasladaron a las víctimas al Hospital General San Juan de Dios. Se trata de Howard de Jesús Sicán, de 21 años, y Catherine Paola Sotoj, de 16. Los dos ingresaron al centro asistencial en estado delicado, según los socorristas. Algunas personas aseguraron que los responsables ingresaron a la cevichería y dispararon en contra de esta pareja. Otras personas, sin embargo, afirmaron que los sicarios ya se encontraban dentro del negocio y solo esperaron a que las víctimas se despistaran para atacarlas. Las autoridades sospechan que pudo tratarse de un ataque directo. Cuando llega la Semana Santa, para muchos se trata de alegría, pero lamentablemente no es para todos de la misma manera. Hablamos de las personas que lamentablemente protagonizan accidentes de tránsito. A partir de este martes se reporta un incremento de viajeros a nivel república como parte de la Semana Santa. Ante ello, autoridades del Hospital Roosevelt hacen un llamado importante a conductores para que tengan precaución y eviten conducir bajo efectos de licor, ya que lamentablemente para estas fechas tienden a incrementar los casos de pacientes que ingresan a la emergencia del Hospital Roosevelt. Doctor, por favor. Muy buenos días. Sí, como hospital pues estamos en alerta. Siempre hemos estado pendientes de cómo va evolucionando todo. Pero en esta ocasión nos gustaría hablarle a todo el mundo, pedirles por favor, si van a salir, que no sobrecarguen sus vehículos, que no vayan a exceso de velocidad, que si beben bebidas alcohólicas, por favor no conduzcan vehículo, para poder evitar accidentes. Pero ante todo pedirle a los señores motoristas que sean muy cautelosos, sin ir muy lejos. Hoy por la mañana venía un motorista por la Aguilar Batres y yo creo que solo le faltaba su número 46 y que dijera de doctor, ¿verdad? Para hacer todo un Valentino Rossi entre todos los vehículos, poniendo en peligro su vida
y la de otras personas. Les agradeceremos mucho tomar toda la precaución del caso para que no haya accidentes, que no se puedan perder vidas. Y en este mismo contexto, durante la Semana Santa incrementan los casos de personas capturadas por manejar bajo efectos de licor. Mucha atención a estos datos. De acuerdo con datos de la Defensa Pública Penal, durante los descansos largos, tal como ocurre en la Semana Santa, los casos de capturas por manejar bajo efectos de alcohol se incrementan. Tan solo en estas fechas del 2021 se conocieron más de 100 casos penales. En este caso, cuando las personas, si nos vamos al área penal, manejan algún tipo de vehículo y van ingiriendo bebidas alcohólicas y desde un momento dado ocurre algún hecho de tránsito que la mayoría se incrementa en estas fechas, se podría determinar algún tipo de responsabilidad por una responsabilidad de conductores, que este mismo delito que establece la misma norma penal conlleva una graduación de responsabilidad penal e incluso estar privado de libertad cuando se determine esa probabilidad de participación. Los datos aproximados a comparación del año pasado superamos más de los 100 usuarios que requirieron los servicios del Instituto de Defensa Pública Penal, en los cuales fueron puestos a disposición de un órgano jurisdiccional porque se encontraba de una manera manejando en una forma imprudente algún tipo de vehículo y por ende fueron consignados y puestos a disposición. Según el licenciado Meléndez, la responsabilidad es sobre quien va detrás del volante. Si maneja bajo efectos de alcohol y ocurre un hecho de tránsito y hay heridos, el conductor podría ir a prisión bajo el delito de lesiones culposas. O en el peor de los casos se registran fallecidos, será remitido por homicidio culposo. Bien, vamos ahora con las noticias judiciales más importantes de las últimas horas en suelo guatemalteco. Nos vamos a referir específicamente al caso denominado en los tribunales de justicia como Libramiento de Chimaltenango. En el caso Libramiento de Chimaltenango, 22 personas son sindicadas de los delitos de lavado de dinero, estafa propia, fraude, falsedad ideológica, incumplimiento de deberes y manipulación de información que habrían provocado el desfalco de 400 millones de quetzales. Uno de los acusados, en febrero de este año, a través de su abogado, presentó un escrito para que la jueza Silvia de León no continuara al frente del caso porque había externado opinión. Hoy los magistrados de la Sala Primera de Mayor Riesgo rechazaron la recusación y resolvieron que la jueza de León continúe con el proceso, ya que no lograron acreditar alguna enemistad o falta grave. En otro tema, si usted tiene planeado viajar durante la Semana Santa, por favor, mucho cuidado, ya que la delincuencia también incrementa, sobre todo los robos en viviendas y también en comercios. Efectivamente, a partir del viernes pasado, pues se nos han incrementado las denuncias, tanto de robo en residencias como robo en comercios, toda vez que muchas personas, en cuanto a residencias, salen a ver procesiones, pero no toman las medidas pertinentes para las mismas. Entonces, estos individuos que se dedican a este tipo de fenómeno criminal, pues andan controlando. En la Semana Santa se llegan a contabilizar entre 15 a 25 casos. Pero, ¿cómo operan estas bandas? De hecho, las modalidades es que ellos controlan cuando las personas, los moradores salgan para poder ellos ingresar de forma fortuita o tocan los timbres de forma persistente para ver si hay alguien. Asimismo, si alguien les abre, pues los empujan, ingresan a la residencia, los amarran y pues ahí cometen las fechorías, igual que con los comercios. El Ministerio Público brinda las siguientes recomendaciones. En cuanto a las residencias, pues que las personas tomen las medidas pertinentes para dejar sus residencias bien cerradas. Si pueden dejar a alguna persona de confianza cuidando la residencia, pues sería bueno, sino también ponerse de acuerdo con vecinos para los que no salen, ¿verdad? Vecinos que no salen, pues que ellos también presten cierta vigilancia y se puedan estar comunicando constantemente con los que sí salen. También tener una comunicación estrecha si tienen servicios de seguridad. A nivel nacional, según datos de la PNC, entre enero a febrero se reportaron 87 robos a viviendas. La Nacional Civil sorprendió a un grupo de inmigrantes que habían ingresado a nuestro país de manera irregular. También se reportaron capturas.
Los agentes de la Policía Nacional Civil mantenían un puesto de control en jurisdicción del municipio de Yupiltepeque, Jutiapa, cuando retuvieron a los tripulantes de 3 vehículos. El informe policial detalla que los vehículos iban sobrecargados y la apariencia física de la mayoría de viajeros no era guatemalteca. Esto obligó a los agentes a efectuar una inspección que permitió descubrir que los pilotos transportaban a migrantes, concretamente a 8 hondureños y a 5 haitianos. Estas 13 personas ingresaron ilegalmente a territorio guatemalteco. Su objetivo, según las autoridades, era desplazarse hacia la frontera con México para continuar su trayecto hacia Estados Unidos. Fueron retenidos y llevados hacia un centro de migración para efectuar los procesos correspondientes para su repatriación. Los conductores de los 3 vehículos fueron capturados y consignados en un juzgado de Jutiapa. Se trata de Josué Daniel Sanzario Ayala, de 21 años, originario y residente de la zona 7 de San Miguel Petapa; William Alexander Sosa Vázquez, de 35 años, originario de Zacapa y residente en San Miguel Petapa; Edwin Andrés Romero, de 36 años, originario y residente en Ciudad Real, zona 12 de Villanueva. De acuerdo con la policía, estos pilotos ofrecen el servicio de transporte a través de una plataforma virtual y habrían trasladado a los migrantes desde la capital del país. Vamos a cambiar de tema y mucha atención porque vamos ahora con importantes recomendaciones, sobre todo ante las altas temperaturas y también para que usted pueda proteger su piel sobre los rayos del sol. Durante esta Semana Mayor, miles de guatemaltecos aprovechan el descanso extendido para poder viajar a los diferentes centros turísticos del país y aprovechar así del calor de la Semana Santa y del verano. Sin embargo, hay que tomar en cuenta recomendaciones importantes para las personas que viajan a las playas, principalmente debido a los rayos del sol, para que cuiden su piel y eviten incluso quemaduras o algún tipo de laceración que podrían sufrir. Estamos con el doctor Ricardo Menéndez, que nos da detalles en cuanto a estas recomendaciones. Doctor, por favor. Gracias, Sandrino. Nosotros como Pediatría del Hospital Roosevelt sí queremos hacer recomendaciones fuertes a las familias, porque Guatemala, siendo un país muy tropical de mucho sol, tenemos un índice de luz ultravioleta alta, ¿verdad? Entonces, nosotros al salir a las procesiones, a las playas, aún en lugares en el altiplano que está más cerca del sol, ¿verdad? Debe uno usar manga larga, ¿verdad? Usar un sombrero de ala ancha o gorra, y también usar los protectores solares, ¿verdad? Arriba de 30 de protector solar que esté la fecha no de vencimiento cerca, uno puede aplicárselo unas 5 o 6 veces diarias para evitar que estos rayos ultravioleta puedan provocar quemaduras, arrugas, pecas, y lo peor es que den cáncer, ¿verdad? Que se ha visto, por ejemplo, en países muy soleados con luz ultravioleta muy alta, que la quemadura y el cáncer van de la mano, ¿verdad? Entonces sí debemos tener esta protección. Además que los niños pequeños, la luz solar produce deshidratación, ¿verdad? Vamos a tener a los niños horas bajo las procesiones, horas en el mar, y cuando llegamos a ver sufren de hipertermia, puede darles golpe de calor, choque por golpe de calor, quemaduras. Entonces sí deben tomarse algunas consideraciones. Seguimos en el contexto hablando de lo que ocurre en esta Semana Santa. Lo habíamos adelantado en nuestros titulares y nos referimos ahora al precio de los carburantes, al precio sugerido por las autoridades. Esto tomando en cuenta que mañana seguramente muchas personas van a llenar el tanque de sus vehículos para poder viajar a distintas regiones de nuestro país. La gasolina superior se cotiza en este momento a 37 quetzales con 26 centavos el galón. Gasolina regular, que es la que tiene el subsidio, recuerde, 34 quetzales con 17 centavos y el diésel a 32 quetzales con 16 centavos. En el caso del diésel también hay que recordar que en este momento está vigente un subsidio, por eso el precio disminuyó de alguna manera. Recuerde, por favor, llene su tanque, pero también revise el resto de su vehículo antes de emprender un viaje. La seguridad es muy importante, la prevención y la paciencia, sobre todo en estos días. Al volver, las cifras de la pandemia. Y más adelante, la guerra en Ucrania.
Bien, es momento para hablar de la pandemia y de nuevo le recordamos, como cada noche acá en T13 Noticias, la emergencia no ha finalizado, así que por favor no baje la guardia, sobre todo ahora que estamos ya en la Semana Santa y mañana habrá un éxodo de personas a distintos puntos del país. Lamentablemente hay que reconocerlo, muchas de ellas no van a respetar las medidas de bioseguridad y eso se podría ver reflejado la próxima semana o en 2 semanas, así que mucha atención. En este momento tenemos cobertura completa y le damos la bienvenida a la doctora Iris Casali, es infectóloga del Hospital Roosevelt. Doctora Casali, bienvenida como siempre a T13 Noticias. Gracias por brindarnos este espacio. Hace exactamente un año, doctora, vimos justamente lo que acabo de mencionar, cómo después de la Semana Mayor vino una ola de contagios que en algún momento incluso hablamos de más de 6,000 personas que dieron positivo en un solo día. ¿Cómo ve usted el panorama para esta Semana Santa y lo que pudiera ocurrir después de ella? Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Yo pensaría que en este momento estamos diferentes a lo que pasó hace un año o 2. En primer lugar, porque estamos ante una variante distinta. Estamos ante la Omicron, muy probablemente ya con Omicron 2, todavía con mucho Omicron 1, lo que la hace más transmisible. Afortunadamente pareciera ser una variante menos severa que la Delta, pero no por ello una variante que nos puede enfermar. Así que yo pensaría que estamos diferentes por el tipo de variante que tenemos, porque tenemos a un buen número de gente vacunada, pero eso como positivo y como negativo, como usted bien lo mencionó, la expectativa que vamos a tener muchísimo más riesgos de contagio debido a la Semana Santa. Doctora Casali, importante mencionar, lamentablemente somos influenciados en muchas oportunidades, en muchas cosas, en muchos temas, por lo que ocurre en otras naciones. Por ejemplo, vemos que en Estados Unidos se celebran actividades ya enormes, actividades de deportes, conciertos, donde ya las personas no utilizan mascarilla. Esto de alguna manera se empieza a replicar en nuestro país, pero es importante mencionar que la emergencia no ha terminado, que aún teniendo las vacunas, si bien es cierto, evidentemente no vamos a terminar en un hospital, pero podemos enfermarnos y podemos infectar a otras personas que lamentablemente no han querido recibir las vacunas. Yo quisiera aquí, si me lo permiten, hacer una especie de escenario. Yo quisiera que viéramos que la pandemia nos ha pegado a cada lugar de diferente manera. Por ejemplo, Europa, Estados Unidos y Canadá les fue muy mal, particularmente en el invierno. Tuvieron alta positividad, con muchísima gente hospitalizada y mortalidad. El hemisferio sur, que somos, digamos, América del Sur, África, son hemisferios que tienen una población con menor recurso, más hacinamientos y, sin embargo, la mortalidad pareciera haber sido menor, a pesar de la positividad que fue alta. India, por ejemplo, en su momento tuvo una alta cantidad de positivos y recordarán ustedes aquellas escenas dantescas donde la gente estaba metida en hospitales, con oxígeno en las calles, etc. Cada uno de estos países ha tenido una forma distinta de reacción acorde a cómo han ido sus medidas. Entonces yo quisiera que viéramos que Guatemala pues es única, como Estados Unidos es único, como los países de de Europa son únicos. Vamos a comparar ahorita, por ejemplo, lo que está sucediendo en Estados Unidos. Estados Unidos es un país gigantesco que ha llegado a más o menos un 70% de vacunación completa, con estados muy grandes, poblaciones en territorios grandes también, que en este momento están teniendo una baja cantidad o baja prevalencia de positividad. Pero además de eso, hospitalizaciones como no las habían tenido durante el transcurso de la pandemia, sumamente bajas. Si nos trasladamos al Reino Unido, el Reino Unido, curiosamente, ahora está teniendo una alta positividad y lentamente están subiendo el número de gente que va a hospitalizarse, teniendo ellos un poco más de vacunación, más o menos 80-85%. Y si nos vamos hacia China, por ejemplo, Shanghái, Shenzhen, Hong Kong,
Estos lugares ahorita están ante una gran problemática porque están teniendo una alta cantidad de positividad al punto que los volvieron a encerrar. Si no, veamos Shanghái. Hasta hace más o menos 24 horas empezaron a disminuir lo que son estas restricciones. ¿Por qué es que está dándose en una forma tan diferente en cada uno de los países? Y quiero que veamos entonces que desde la absoluta libertad, que no está pasando nada aún, hasta donde ya se liberó también las restricciones en el Reino Unido, que ya empezó a haber una alta positividad de Omicron y mayor hospitalización, y aquellos que todavía están encerrados desde hace más o menos 2 semanas y media. ¿En dónde queda Guatemala en todo esto? Repito, cada país es único. Guatemala en este momento tiene una vacunación que alcanza tal vez un 40-42% de vacunación completa. No llegamos ni siquiera a la mitad de la población vacunada. Pero además de eso, vamos ahorita en un momento tal en el que estamos incursionando a tener reuniones más masivas, como las procesiones o como salir, por ejemplo, a la playa donde va a haber más gente. Esto nos pone en riesgo, porque nos pone un poco en el medio donde está el Reino Unido, donde soltaron y liberaron las restricciones, pero ellos con un 80% de vacunación, o Estados Unidos, que está liberando, pero con una vacunación de 70% y una positividad muy baja. ¿Dónde estamos nosotros? Y esto es lo que yo quiero que recalquemos. Nuestro comportamiento no puede ser comparado o equiparado a lo que es Estados Unidos, Reino Unido o China. Nuestra situación es distinta. Nosotros no hemos llegado al 50% de vacunados. Nosotros tenemos ya acá el Laboratorio Nacional, que ha hecho un excelente trabajo, nos ha demostrado que tenemos la Omicron. En un 97% de los casos es Omicron. Sabemos que es la Omicron 1, pero ya detectaron algunas Omicron 2. Y solo para que veamos, las Omicron son variantes que son más inteligentes porque se transmiten más, se contagian más, prácticamente más rápido que la Delta. Afectan principalmente cabeza y cuello, y sabemos que la Omicron 1 en la población general ha sido más benigna que la Delta, pero en aquellos no vacunados corren muchísimo riesgo de tener hospitalización. Y la Omicron 2, que es la que viene ahorita pisándonos los pies, es aún más transmisible que la 1. Así que, en resumidas cuentas, sigue el virus en el planeta, sigue cambiando. A medida que haya más gente infectada, en algún momento puede salir una variante nueva que las vacunas ya no puedan vencer. Las personas que ahorita nos encontramos vacunadas con 3 dosis, tenemos mucho mejores posibilidades de salir bien de la Omicron 1 y esperamos, pareciera ser que sí, que así sea con la Omicron 2. Doctora Casali, datos muy interesantes, muy importantes los que usted menciona, tomando en cuenta que en este momento hay millones de personas en sintonía de T13 Noticias. La pandemia sigue vigente, no ha finalizado, el virus sigue cambiando, sigue mutando, a pesar de que hablamos ya de poco más de 2 años desde que inició toda esta emergencia a nivel mundial. Realmente se sabe poco, los expertos siguen estudiando el comportamiento de este virus. Y menciona algo usted que quiero recalcar en este momento, porque lamentablemente este tipo de noticias se han prestado para muchas especulaciones, sobre todo a través de la red. Por ejemplo, en algún momento muchas personas entraron en pánico cuando dijeron que estábamos en este momento bajo los efectos de la variante Delta, que era más letal. Pero en algún momento se empezaron a relajar las medidas porque Omicron, si bien es cierto, es más contagiosa, es menos probable de que terminemos en un hospital. Pero eso si tenemos vacunas, ¿es correcto, doctora? Totalmente. No cabe duda que, y esto es algo que ha pasado, por ejemplo, en Hong Kong. En Hong Kong las hospitalizaciones, como en Shanghái, en Shenzhen, las hospitalizaciones se elevaron muchísimo porque resulta ser que la población de la tercera edad estaba apenas vacunada. Había más o menos un 10 a un 15% de esa población vacunada, imagínense. Entonces, claro está que llega la Omicron, aun cuando pareciera ser más benigna que la Delta, pero en una persona inmunizada. Por eso es que la ecuación, o digamos lo que debemos pensar siempre es, ¿qué tipo de virus es? ¿Qué tan inmunizado estoy?
y qué tan protegida estoy. Y protegida quiere decir usar la mascarilla. Aquí quiero yo decir algo importante. Nuestro país también tuvo una medida que fue verdaderamente audaz, diría yo, porque fue de los primeros en tener la mascarilla y seguimos utilizándola. Yo quisiera pedirles a todos que sigamos usando la mascarilla porque esta sí que ha sido una medida que nos ha protegido, nos ha ayudado. Es interesante ver cómo países que liberan las restricciones, incluyendo la mascarilla, tienen un rebote y empieza a tener subida de positividad. Por eso, yo recalco, la pandemia no se ha ido, la pandemia persiste y hay que tomar en cuenta que hemos sido de verdad muy bendecidos hasta llegar a este momento en el que podamos platicar y decir si vamos o no a una procesión, si vamos o no a una reunión. Hace 2 años no había ni siquiera esa posibilidad. Yo quisiera, por favor, pedirles a quienes van a ir a estos eventos que si van a ir, piénsenlo muchísimo. Piensen en ir, si van a ir, piensen si ya tienen sus 3 vacunas y pónganse la mascarilla. No suelten la mascarilla. Definitivamente esto es vital, el uso de la mascarilla. De hecho, lo recalcamos cada noche acá en T13 Noticias, como el lavado de manos, limpiar la ropa cuando volvemos a casa, etcétera. Todo lo que podamos hacer para evitar el contagio, definitivamente. Porque si bien es cierto, hay muchas personas que han logrado vencer al virus, lamentablemente muchas de ellas siguen padeciendo las secuelas e incluso sabemos de casos de personas que han fallecido ya después de haber dado negativo. Víctimas mortales que no son contabilizadas como parte de la pandemia en la actualidad. Doctora Casali, ya para finalizar, cada noche también en este noticiario recalcamos la necesidad y la urgencia de vacunarse, pero lamentablemente, usted lo acaba de mencionar, hablamos en este momento acerca del 40-42%. Falta mucho para que lleguemos a ese 80% para que realmente haya un resultado significativo o una inmunización de rebaño. Recalcarle a la población, doctora Casali, que la vacuna no me va a dejar estéril, que la vacuna no es el diablo, que la vacuna no trae un chip que me van a activar meses más tarde o con la segunda dosis. Es vital la vacuna, las vacunas no matan. Lejos de eso, lo que van a hacer es evitar que terminemos en un hospital en caso seamos portadores del virus. Totalmente de acuerdo. No cabe duda que las vacunas llevan muchísimo tiempo de existir, incluyendo estas. Estas vacunas o la receta de estas vacunas existe desde hace más de 17 años, porque fue la que se utilizó para el SARS-1, que apareció hace 18 años ahora, o el MERS o ébola, por ejemplo. Son las mismas recetas que han demostrado que primero siguen naciendo niños normales. La gente no cambió, ojalá se hubiera vuelto mejor, no cambiaron, siguieron siendo los mismos. Ninguno tiene ningún chip, nadie, eso de verdad que no existe, aún no lo han inventado. Así que yo quisiera también decirles que tener COVID no es solamente el temor de caer en un hospital enfermo, sino todas las secuelas que este puede dejar después. Estamos teniendo gente con pérdida de memoria. Estamos teniendo gente con pérdida de la concentración, con depresión, con cansancio, gente sin importar la edad y sin importar la severidad de la enfermedad. Así que si queremos evitar no solamente hospitalizarnos, sino además todos estos efectos que puede tener la enfermedad, vacunémonos. Las vacunas no solamente son eficaces, sino además son muy seguras. Doctora Iris Casali, gracias de nuevo por este tiempo acá en T13 Noticias, gracias por estar con nosotros. Estamos en vivo en este momento, llegando a millones de personas, hablando justamente de la pandemia, de la importancia de no bajar la guardia y por supuesto de recibir las vacunas cuanto antes. Escuchábamos a la doctora Casali, es infectóloga del Hospital Roosevelt. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Vamos ahora a hablar de la última actualización de las cifras que han publicado las autoridades guatemaltecas respecto de la pandemia en nuestro país.
Después de esta interesante entrevista, vamos también, ya lo decía Alan Alfaro, a actualizar las cifras de la pandemia. Es importante que lo hagamos antes del descanso, amigo televidente, porque la situación continúa preocupando, sobre todo si nos referimos a la cantidad de víctimas mortales. Es lamentable que las personas sigan falleciendo por COVID-19. Le vamos a presentar ahora estas últimas cifras que también las autoridades de salud han actualizado. Las tiene usted en pantalla. Ayer, lunes 11 de abril del 2022, se realizaron un total de 10.580 hisopados. Atención, porque la segunda casilla nos muestra la cantidad de nuevos casos. 809 nuevos casos en apenas 24 horas. Y vea usted lo lamentable. Estas últimas dos cifras que nos muestran 20 personas que fallecieron en fechas anteriores y una más que lamentablemente perdió la vida a causa del COVID-19 en las últimas 24 horas. 21 víctimas mortales más. Lamentable. La invitación siempre para que usted no baje la guardia. Vamos a presentarle ahora el panorama completo de la pandemia en nuestro país. También lo tiene usted ya en pantalla. La cantidad de casos que se han registrado en suelo guatemalteco desde el inicio de esta emergencia sanitaria, 836.234 casos. Según las autoridades de salud, en nuestro país se han recuperado 814.383 personas. Pero vea usted la cifra de víctimas mortales y cómo ha ido incrementando también, sobre todo en las últimas semanas. Hablamos ya de 17.400 personas que han perdido la batalla en contra del nuevo coronavirus y además continúan siendo portadores del virus 4.451 personas. Por favor, durante esta Semana Santa 2022, no baje la guardia, amigo televidente. Es importante que no tengamos una nueva ola de contagio luego de este descanso. Estas son las cifras actualizadas entonces en T13 Noticias. Al volver, tiroteo en Nueva York. Y más adelante, asesinado a tiros en zona 11. Y en el deporte nacional hablamos de la actividad que están realizando los raquetbolistas guatemaltecos que están representando a nuestro país precisamente en el 33º Campeonato Panamericano de Raquetbol que se está realizando en Santa Cruz, Bolivia. Han clasificado de la fase de grupos a la eliminatoria directa y esto pues hace pensar que se está haciendo un excelente torneo, tomando en cuenta que viajaron 5 participantes o 5 atletas en la modalidad de mayor y 2 más en la categoría sub-18. Tras esto, hay que mencionar que Ana Gabriela Martínez, raqueta 1 de Guatemala, finalizó primera en el grupo 5 de singles, tras derrotar a la canadiense Michelle Morist y a la tica Maricruz Ortiz, donde pues también se topó a la estadounidense Rodga Radkic. En el evento también se estrenó la modalidad de dobles mixtos, en donde Gaby Martínez y Edwin Galicia hicieron pareja para enfrentarse y dar uno de los mejores partidos en este estreno de esta modalidad ante el actual campeón precisamente del mundo de este deporte, que es Alex Landa y Erika Manila de los Estados Unidos. Hoy Ana Gabriela Martínez, ya en la fase de eliminación directa, pues aseguró por lo menos un bronce para Guatemala al vencer en 5 sets a la argentina Natalia Méndez, que representa a Bolivia, y Yasmín Aguilar también aseguró por lo menos un bronce para Guatemala en la categoría sub-18 tras vencer 3-0 a Catalina Vil de Chile. Y esta actividad continúa precisamente en Santa Cruz, Bolivia.